Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a hacer este vídeo. Aquí sabéis que en Mundo Maldini somos unos amantes del fútbol por encima de los colores. Es así, es así. Fútbol histórico, fútbol actual, fútbol del futuro con los jóvenes jugadores, de todo, realmente crónicas de partidos desde los estadios, pero evidentemente hay un tema que afecta mucho al fútbol, a todos nosotros como amantes del fútbol que tenemos que tratar. Y cuando digo tenemos... casi digo tienen que tratar, porque yo creo que evidentemente estoy hablando del caso Negreira, del caso del famoso Barça Gate. Yo creo que merecéis un vídeo serio de verdad sobre este tema, porque afecta mucho al fútbol, afecta en muchos aspectos distintos al fútbol, y hemos buscado una persona más capacitada, yo creo que imposible, para hablar de este tema, para que me cuente a mí y os cuente a vosotros, porque yo también soy realmente, en esto, yo soy simplemente alguien que va a escuchar, igual que todos vosotros. Francisco Javier Arroyo Romero, que aquí lo tengo. Francisco, ¿qué tal? Crack, fenómeno. Es doctor en Derecho, es el director del máster de Derecho Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos, y hace poco acaba de hacer una ponencia sobre el tema para los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos. Has estudiado el tema hasta lo que se puede, hasta hoy, lógicamente, porque lo que pasa a partir de hoy ya veremos, ¿no? Y creo que a mí me encanta que estés con nosotros, porque yo creo que esta ponencia, ¿cuánta gente había en la ponencia, en las aulas aquel día? Pues habría como 70, 100 personas, bueno, 100 pues alumnos, que para nosotros está muy bien. Lo vamos a multiplicar un poquito más de este vídeo. Yo creo que toda la gente de Mundo Maldini, toda la gente del canal, todos los que no son suscriptores, que aprovecho para que os suscribáis y que veáis el vídeo, porque los datos son tremendos. Tenemos, aparte de casi 1 millón de suscriptores, aproximadamente 2 millones de IPs únicas por mes. Es decir, este vídeo lo va a ver muchísima gente, pues que esta ponencia sea para todo el mundo. Y bueno, es una persona que por encima de todo es serio, responsable, profesional, es así. Y quiero que nos cuentes cómo está el tema, cómo lo ves. Yo te voy a hacer yo te voy diciendo preguntas casi como neófito. Quiero que me perdones si te hago alguna pregunta con algún término que no sea correcto, porque yo de esto no tengo ni idea, evidentemente, y yo sé que en estos temas hay que intentar poner los términos, el lenguaje es fundamental. Así que me cortas lo que sea, me dices, mira, esto no se dice así, pero bueno, el tema está ahora mismo, ¿cómo está, Francisco Javier? ¿Cómo está el tema ahora mismo? A ver, ahora mismo, desde el punto de vista procesal, única y exclusivamente sabemos que el pasado viernes la Fiscalía de Barcelona presenta una querella criminal, que esa querella criminal de alguna manera se dirige contra 6 personas y por al menos 3 o 4 delitos. Uno de ellos pues, es el previsto en el artículo 286 bis del Código Penal, que de alguna manera es el que en origen se llama de corrupción entre particulares, luego corrupción de los negocios y ahora alteración de la competición, ¿no? O de la competencia. Desde el punto de vista procesal, pues la formulación de esa querella, por más que aparezcan muchas informaciones periodísticas, tiene que pasar un filtro, que es que hay un juez instructor que tiene que decidir admitir a trámite la querella, y una vez que se admite a trámite la querella, lo que procede es que el juez entienda, si la admite, cuáles son las diligencias de investigación necesarias para poder averiguar los hechos y para de alguna manera verificar si todo lo que se contiene en la querella es imputable como delito y si las personas que aparecen también de alguna manera puedan ser determinadas o calificadas como criminalmente responsables. Bueno, en un caso tan mediático, cuando una cosa se escapa a lo que es los profesionales del tema exacto, lógicamente pues hay mucha gente muy seria que habla de esto, en medios de comunicación, por supuesto, otros no tanto, tanto en medios como fuera de los medios convencionales. Hay mucha gente que es, pues, al final el fútbol despierta pasiones, y las pasiones hay gente que la toma de una forma y otra de otra. Hay mucho fanático en esto, evidentemente es así, y además no pasa nada porque lo haya. Lo único que tenemos que hacer es el filtro para escuchar a la gente que realmente sabe del tema. El proceso actual todavía ni siquiera ha pasado de esa primera fase, ¿no? Claro, a ver, explícame esto exactamente. Yo te hago 3 reflexiones. La primera reflexión respecto de tu pregunta, es decir, el fútbol es algo que es un fenómeno de masas. Afortunadamente. Que afortunadamente, como tú bien dices, y para lo que nos gusta el fútbol, de alguna manera, pues refleja muchos sentimientos particulares y, lógicamente, cualquier sombra de duda sobre lo que es la deportividad y la alteración de la competencia o de la competición, pues de alguna manera pues es verdad que genera una alarma social importante. Ahora bien, o descendiendo al detalle de lo que tú me preguntas y yendo al procedimiento. El procedimiento penal tiene fundamentalmente en el ordenamiento procesal español 2 fases. Una fase de instrucción y una fase de enjuiciamiento y fallo. En la fase de instrucción, el juez... Es la que estamos ahora.
es la que vamos a estar vamos cuando a estar. si se admite a trámite, ni siquiera estamos en eso. si se admite a trámite la querella, que es lo razonable y lo previsible, automáticamente se va a abrir un periodo de instrucción que, conforme lo que establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, va a tener un plazo de 1 año que luego va a poder ser prorrogable. Y en ese plazo de 1 año, el juez instructor, de acuerdo con la petición que hacen las fiscalías o cualquiera de las otras partes que en un momento dado, a lo largo del procedimiento, puedan intervenir personándose, pues va a tener que investigar. ¿Y qué va a investigar? Pues va a investigar fundamentalmente lo que conocemos como objeto del procedimiento. En el objeto del proceso penal, ¿qué hay? Pues hay unos hechos que tienen que ser eminentemente delictivos y hay unos autores o unas personas que se las puedan calificar autoras criminalmente responsables. Siempre hablando de los indicios racionales de criminalidad que se van a establecer en la fase de instrucción. De ahí vamos a pasar a la fase de enjuiciamiento y fallo, si verdaderamente procede, y en esa fase de enjuiciamiento y fallo, con una serie de medios de prueba, se van a depurar las responsabilidades y se va a concretar si el derecho a la presunción de inocencia se quiebra o no se quiebra. Si se quiebra, se dictarán sentencias de condena. Si no se quiebra porque existe una duda razonable, existirán sentencias absolutorias. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en un momento tan incipiente que yo creo que hablar en puridad es muy precipitado. Sin embargo, yo comprendo que los que estáis en medios de comunicación y todos los días con el reflejo de tu 1.000.000 de seguidores, pues tú tengas que darles un poco cuenta de qué es lo que hay. Me parece además perfecto la difusión que haces por medio de este vídeo, más que nada para que no se confunda lo que tú decías, el que tú eres un fanático del fútbol, que lo puedes ser, con el rigor. Es decir, el procedimiento judicial es el que es y al final todo esto pues va a exceder de lo que es el estamento deportivo, en tanto que no se abra un expediente administrativo sancionador por FIFA, porque aquí en España ya de alguna manera ya se ha tenido oportunidad de ver y se ha reflejado acertadamente en varios medios de comunicación, en donde tanto la ley del deporte como los reglamentos de la Federación Española, pues como prevé un tiempo de prescripción de las sanciones muy graves de 3 años, pues ahí estaríamos en un problema. En todo caso, ciñéndonos al ámbito del proceso penal, lo que procede ahora es averiguar los hechos. Bueno, ciñéndonos al caso exacto, hay una cosa que sí está aprobada, eso es evidente, que son esos pagos, ¿no?, de un dinero tremendo, más de 7 millones de euros, al que era vicepresidente del comité de árbitros. Eso sí que está aprobado, eso no hay que... Está aprobado que se han hecho esos pagos. Se han hecho esos pagos. Yo el otro día en la ponencia al que tú me referías en la universidad, yo les decía, bueno, se han hecho esos pagos a una sociedad. Este señor también siguiendo, parece que la agencia tributaria ha detectado que hacía unas sacadas, sacaba dinero en efectivo, y yo en aquel momento ya me apresuraba a decir, ahora ya los medios de comunicación ya de forma directa más o menos lo advertís, que, entre otras cosas, por una filtración de una información de la agencia tributaria, que habrá que ver si es así o no, que obviamente él puede sacar dinero. A nosotros el Comité Técnico de Árbitros nos puede decir, a ti o a mí como árbitro en un momento dado, que influyamos una determinación, pero lógicamente no tiene ningún sentido si eso no es previo pago de, y ahora parece ser que han aparecido esas informaciones. Como estamos en un momento, insisto y repito, muy incipiente, yo creo que lo que procede es ser prudente y esperar y dejar en manos del órgano jurisdiccional competente un poco esa instrucción. Vamos a ver qué es lo que se averigua, porque al final aquí, en este procedimiento, como en cualquier otro, todo va a pasar por la prueba. Lo que se pueda probar o lo que no se pueda probar. A mí me llama la atención que de buenas a primeras se diga en el concepto de esas facturas, según lo que se ha filtrado, que es por asesoramiento de vídeos deportivos. También me llama la atención que haya algún exentrenador del club que diga que nunca le llegaron. Bueno, de hecho acaban de citar a declarar a Luis Enrique y a Valverde, dos entrenadores. Lo acaban de pedir. Lo acaban de pedir. Es decir, cuando el juez... Por eso me gusta que me rectifiques. Cuando el juez abra la fase de instrucción, si el juez entiende adecuado que tienen que ir a declarar, que seguramente lo entenderá porque tiene toda lógica, porque evidentemente la información que aparece en prensa es que estos pagos se han producido en el periodo comprendido entre el año 2001 y el año 2018. Por tanto, en ese periodo han pasado muchas personas y han habido muchos acontecimientos. A mí, particularmente, como aficionado al fútbol que soy, sí me llama la atención que este procedimiento pueda poner en tela de juicio, por ejemplo, los títulos de un Barça, de un Dream Team, que jugaban bien al fútbol. Yo creo que es un hecho indubitado. Ahora,
¿Es verdad que algunas decisiones pudieran adulterar o pudieran de alguna forma cambiar el sentido de la competición? Claro, eso es lo que yo creo que la justicia española tiene ahora el reto de depurar esa responsabilidad por el bien del mundo del deporte. Tengo una pregunta, Javier, bueno, dos. Pero eso se puede probar porque, o sea, realmente tú puedes probar, salvo que un árbitro lo reconozca, que ha pitado a favor o en contra de un equipo, porque se producen muchas jugadas en un partido. Entonces tú puedes probar realmente que, sin que el árbitro lo reconozca públicamente, en un juicio, donde sea, que eso ha pasado, porque a mí me parece, sinceramente me parece muy difícil. Pero igual sí, igual me estoy equivocando. A ver, aquí partimos que en el proceso penal quien acusa tiene la carga de la prueba. Es decir, estamos hablando de que un procedimiento empieza por una querella de fiscalía, la fiscalía y cualquiera de las partes que puedan personarse como acusación deberán probar que eso es así, ¿vale? Mientras tanto, el principio de presunción de inocencia lo que hace es poner en manos del juzgador una balanza que tenga que ponderar efectivamente lo que es prueba y lo que no. ¿Existe prueba? A ver, hay indicios racionales. Los indicios racionales también tienen un valor. A eso iba. O sea, claro. tú puedes llegar a condenar, en cualquier caso, a alguien por lo que sea, sin pruebas reales, pero con indicios racionales de que eso ha pasado. Con indicios racionales y sin prueba no deberías llegar a condenar nunca. Yo creo que existe una doctrina jurisprudencial consolidada que la duda razonable absuelve y precisamente siempre y cuando exista duda no se tiene que llegar a condenar. La condena es cuando hay, por así decirlo, una certeza y hay una convicción del juzgador clarísima en favor de que esa persona a la que se está juzgando es autora criminalmente responsable de los delitos que se le imputan. Otra pregunta, los delitos, a ver si me explico bien, y si no me corriges. Yo te corrijo. Aquí se está hablando de que el Barça ha intentado influir en los árbitros, ¿no? Es una cosa que parece más o menos razonable, eso, por lo que ha pagado, etc. Bien, pues más o menos razonable. Pero de ahí a hasta qué punto, sin demostrar que eso realmente se ha hecho a efecto como tal en el campo de juego, hasta qué punto eso puede ser objeto de pena, o sea, no sé si me explico. Sí, te explicas. Lo que pasa es que yo lamentablemente tengo que volver a contestarte lo que ya te he dicho. Quiero decir, en este momento es verdad que suena muy raro que alguien pague por unos servicios arbitrales. Que pague al número 2 del Comité Técnico de Árbitros, que todavía es un poco más raro, y que ese pago se extienda en el tiempo durante 17 años. Bien, pero eso no implica que haya una prueba, hay un indicio racional, ese indicio racional se tendrá que concretar a lo largo de la fase de instrucción y si el juez lo considera tendrá que pasar al enjuiciamiento y fallo, a la fase de enjuiciamiento y fallo, y en esa fase pues automáticamente el juez tendrá que decidir si hay prueba o no hay prueba, si se verifica, si hay personas que vienen a ratificar que esos informes se hicieron o no se hicieron, si hay exárbitros o hay alguien que quiera declarar y que manifieste que a él se le dio un dinero porque de alguna manera hiciera o no hiciera. A ver, tú que además eres un fanático de la historia del fútbol, ¿sí? Si nosotros nos dicen cuando el Mundial de Corea que hubo una decisión injusta en ese momento, pues probablemente dices, pues no, no es injusta, pero al cabo de los años ha salido esa información. Entonces, el problema que tenemos aquí es acotarlo en el tiempo. Ahora, desde el momento en que se admita a trámite la querella, de acuerdo con lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, habrá un año prorrogable por otros periodos de 6 meses, en donde el juez tendrá que acordar si existe o no, o existen o no esos indicios racionales de criminalidad, de manera que pueda permitir que el procedimiento llegue a la fase de juicio oral. Eso es lo razonable. Bueno, otro tema, el tema de la UEFA y de la FIFA, ¿eso cómo lo ves? O sea, ¿la UEFA sí tendría la potestad de sancionar a un club como el Barcelona porque haya cierta sensación de que no hay pureza en todo lo que ha hecho, o eso? A ver, yo creo lo digo como experto, pues se está hablando también. Yo quiero que a la gente de Mundo Maldini le digas lo que tú piensas. A ver, lo que yo pienso, yo creo que tenemos un reglamento FIFA. El reglamento FIFA además es muy novedoso porque tenemos una última versión de 30, está notificada a las federaciones el 31 de enero, desde Zúrich entra en vigor el 1 de febrero, tenemos un comité
un código disciplinario y tenemos un código de ética, tanto en el código disciplinario como en el código de ética se sancionan expresamente, te leo literalmente el artículo 21 del reglamento, dice la manipulación de partidos y o competiciones o su tentativa que se encuentre prevista. Quiero decir, además con sanciones de 2 años de inhabilitación y 100.000 francos suizos. Dice, la prescripción para este tipo de comportamientos es de 10 años. Es decir, desde el punto de vista del Código Disciplinario de FIFA, como tiene la posibilidad, según lo que dispone el artículo 55, de intervenir de oficio o de intervenir en la medida en que por parte de requerir información a autoridades públicas, pues puede intervenir y evidentemente podremos ver un expediente vamos a llamar, de procedimiento administrativo sancionador, que es derecho deportivo, con un expediente de jurisdicción penal española, ¿vale? Que el juez español conozca. Hay un punto que nos hemos dejado, que a mí también me gustaría que tú lo aclarases a tus seguidores, que me parece un punto interesante. No, lo estás aclarando tú. Yo no, bueno, que tú lo aclaras, me refiero en la medida que el canal es tuyo y en la medida que me parece que es una pregunta que no hemos tocado y que poca gente toca. Desde el punto de vista del Código Disciplinario FIFA, el artículo 8.1 establece que el club será responsable del comportamiento. Uno de los puntos que también llama la atención es que en la querella que interpone el Ministerio Fiscal la dirige directamente contra el Fútbol Club Barcelona. Todo eso es porque el artículo 31 bis del Código Penal se modificó en el año 2010 de tal manera que antes no se permitía vamos a decir, la penalidad, no se podía condenar a una persona jurídica, pero a partir de esa fecha sí. Lo que se va a hacer también y lo que tiene que hacer el instructor es establecer y estudiar todo tipo de las actuaciones que se lleven a cabo y las que pueda llegar a tener conocimiento a través de las diligencias y actos de investigación para ver si el Fútbol Club Barcelona es o no responsable penalmente. Antes no existía esa posibilidad, ahora en el ámbito del proceso penal español y en el derecho penal, concretamente en el artículo 31 bis que te he referido, a partir del año 2010 sí se puede. Y ya por terminar, los presuntos delitos que dice la Fiscalía, aquí, a ver, lo más futbolero es pensar en el tema deportivo, si le van a descender, si no sé qué, tal. Pero luego también hay una serie de presuntos delitos que son, uno es mala administración del dinero del club, ¿no? A ver, hay varios, lo que sea, bueno, a ver, yo también aquí vuelvo un poco a lanzar administración desleal. Sí, pero mira, Julio, yo no he visto la querella. Yo he visto lo que se ha filtrado en una imagen. O sea, yo creo que por actuar con rigor deberíamos de saber qué es lo que dice la querella, deberíamos de tener la querella íntegra y deberíamos de tener el razonamiento que utiliza el Ministerio Fiscal para imputar esos delitos. Porque obviamente las querellas cumplen un presupuesto, que es el presupuesto de que dan inicio al proceso penal, pero dan inicio con un argumento, que es un argumento que permite al juez verificar si eso tiene que ser investigado o no. Yo quiero entender que todos esos delitos, hay un delito que es el del 286 bis, que habla de, bueno, ahora si quieres te hago una referencia a lo que dice el artículo en concreto, que a mí me parece, porque luego hay falsedad en documento, luego me imagino que también me consta que por lo que ha aparecido en prensa, aunque no parece que en la querella aparezca el delito, parece que hay 1,4 millones de euros que la sociedad de Negreira no tributa y por eso la agencia tributaria automáticamente pues abre diligencias y da lugar a todo esto. Yo no sé eso en qué periodo se ha producido, no tengo la información, pero parece ser que en la querella no aparece un delito contra la hacienda pública y podría aparecer. Eso es posible en el ámbito del proceso penal. El proceso penal, a diferencia del proceso civil, en donde tú presentas una demanda y reclamas una resolución del contrato y luego ya tú no puedes cambiar el objeto del proceso, en el proceso penal eso sí puede ocurrir. Es decir, que tú presentes una querella por un delito y aparezcan 4, o que aparezcan 4 y se termine en instrucción con 1, ¿vale? En este caso, el que a mí me parece muy importante o me parece determinante en lo que nos interesa a los vamos a decir, a los amantes del fútbol es el 286 bis. No porque los otros delitos no sean importantes, no porque afecten. Yo estaba el otro día en la sesión de la universidad a la que antes aludías y me preguntaba un exalumno que qué opinaba yo de la situación de los socios del Barça, si no lo habían podido impugnar. Digo, a ver, cuando un socio de un club
y el club en este caso el Barça, como el Real Madrid, como el Athletic de Bilbao y como creo que los Osasuna no son sociedades anónimas deportivas, que son propiedades de los socios, al final cuando te hacen una presentación de cuentas no te hacen una presentación de las facturas. Con lo cual, si tú ves que hay un pago dedicado a actividades de promoción o actividades de scouting, que es lo que también se ha filtrado, pues lo lógico es que tú no tengas ninguna sospecha de que esa factura es de una sociedad, que esa sociedad es del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente tiene trascendencia penal en lo que a nosotros nos importa en este momento como reflexión? Insisto, estamos en un momento muy incipiente y ir más allá de una reflexión me parece muy aventurado. Dice el artículo 286 bis que se sanciona aquel que reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificada de cualquier naturaleza o ofrecimiento o promesa de obtenerlo. Dice, lo dispuesto en este artículo, dice el 286 bis 4, será aplicable en sus respectivos casos a los administradores, directivos, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de esta, así como a los deportistas, árbitros o jueces respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. Si os dais cuenta, el foco es este. El foco es este, claro. El foco es este. Este es el delito y el resto, pues evidentemente, serán consecuencias o residuos de comportamientos delictivos que van aparejados directamente a este comportamiento. Es decir, lo que habrá que probar y habrá que ver en la instrucción, porque además esta es una instrucción que me supongo que va a ser muy intensa, porque además todos los medios de comunicación estáis haciendo eco y estáis cumpliendo verdaderamente bien vuestra función social, que es decir, hay una alarma social de todos los seguidores de fútbol y a mí me parece que comportamientos como el tuyo en este caso, en donde te interesas por esclarecer desde el punto de vista jurídico en qué momento estamos y con el rigor de decir, bueno, no vamos a lanzar cámaras al vuelo, hay que ser cautos y todo a partir de ahí. A mí, yo, por ejemplo, todos los comportamientos, el otro día hubo el domingo una junta directiva del Real Madrid donde se anunciaba el que se personarían como acusación particular. Pues me parece que es una declaración de intenciones en favor de la limpieza en el deporte, pero desde luego lo que habría que hacer, obviamente, es esperar a que se admita a trámite la querella y que una vez admitida a trámite se pueda dar lugar a esa personación y a ver esa participación de forma proactiva en el procedimiento, cómo se produce, ¿no? Qué diligencias de investigación se aportan, qué tipo de indicios, cómo se juega. Yo creo que el procedimiento se presenta apasionante en el tiempo y en el contenido. Pues no sé, yo espero que haya quedado un poquito más claro en el punto en el que estamos. Aquí se trata sobre todo de que alguien que sepa de esto de verdad nos aclare cómo está, porque yo creo que es un tema, a mí como amante del fútbol me preocupa mucho, porque es evidente que está en juego la limpieza de lo que yo amo, que es el fútbol. Y yo creo que al final, si tú piensas que algo que tú tanto amas no es limpio, pues sería una decepción tremenda, sinceramente. Pero por eso me gusta que alguien como tú me explique cómo está el tema. Piensa el daño y nos explique a todos. Piensa el daño reputacional. Quiero decir que ya el poner en tela de juicio por esta información... Sí, bueno, el daño reputacional para el club ya va a ser, para el Barça va a ser ya... eso va a ser para siempre. Para el club, para la Liga Española, para el deporte... O sea, quiero pensar que toda la gente que está de alguna manera corresponsabilizándose en el sector del deporte, pues participe de forma proactiva para esclarecer y erradicar este tipo de comportamientos, si es que es verdad que se han producido y si es que es verdad que verdaderamente luego se logra acreditar que esto es así. Porque al final yo creo que el deporte, más allá del fútbol, el deporte en general, yo creo que todo el mundo lo que busca en el deporte son los valores. Entonces, si no puedes creer en los valores... Bueno, Javier, pues muchas gracias y yo te pido que cuando esto sea un poco más longevo en el tiempo, que haya cosas más importantes, o sea, no más importantes, sino cosas nuevas que contar, hagamos otro vídeo, ¿no? Porque me ha dicho que va a ser apasionante. Apasionante será, yo me hubiera gustado que no hubiera existido este tema, porque insisto que yo creo que al final pone en tela de juicio al fútbol que tanto quiero, pero existe y como existe lo tenemos que tratar y lo tenemos que analizar. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Encantado de estar en tu canal Maldini. Muchas gracias. Bueno, un crack. Un abrazo, amigos del mundo. Espero que esto haya servido para, por lo menos, saber de lo que estamos hablando, ¿no? Más allá de filias, fobias, y que yo entiendo que la pasión del fútbol al final, eso es lógico también. Pero bueno, un abrazo. Chao, 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 chao.